Muy buenas tardes, auditorio de Radio Universidad, la radio cultural más importante del noroeste del país. Muchas gracias por sintonizar su programa Brechando con un servidor, Antonio Quevedo Susunaga. Bueno, nos da muchísimo gusto estar aquí lunes, miércoles y viernes, 6:30, 7 de la noche. Y bueno, pues más gusto me da el día de hoy tener aquí a un gran amigo, gran compañero, un maestro de la medicina, fue maestro de la escuela de medicina o de enfermería. Estudiamos juntos la maestría en historia y bueno, pues él es una persona con amplios conocimientos, pero la invitación que para mi tocayo Antonio Macías Villavicencio, que me da mucho gusto que esté aquí, es para temas de carácter religiosos y políticos. Toño, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Antonio Quevedo, gran amigo, compañero de viaje en la vida, y pues me siento honrado y es un honor estar aquí, un poco intimidado, pero bueno, vamos a tratar de sacar adelante este pequeño espacio que tienes y que me has dado la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias a Radio Universidad. Aquí estamos. La verdad es que el doctor Antonio Macías Villavicencio pues tiene una preparación humanística. Lo mismo podemos hablar con él de pintura, de filosofía, de poesía. Tiene muy buena poesía. Un día te vas a traer alguna de las poesías que has hecho. Con mucho gusto. Y bueno, pero ahorita lo invitamos porque vamos a tocar un tema que está relacionado. ¿Cómo hay esa vinculación entre el Estado y la religión, tocayo? Muy bien. Eso pues ha sido una situación histórica que se ha dado en la evolución de la sociedad o del hombre, desde el principio que el hombre empieza a caminar directamente, empieza a sondear los misterios de la naturaleza e inicialmente encuentra explicaciones pues basadas prácticamente en los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Sí. Por ejemplo, al ver los rayos, las tormentas, entonces ellos van buscando una manera de explicar por qué sucede eso, y ante la limitación del cerebro, que no ha evolucionado mucho, porque no se ha aplicado mucho la mano para la evolución del cerebro, entonces da explicaciones acordes a eso, ¿no? Empiezan a pensar en a divinizar esos fenómenos, ¿no? Eso es al inicio, ¿no? Podemos concretarlo así en este punto, ¿no? Oye, históricamente la conquista, por ejemplo, de México y de América, pues está en esa dualidad. Por un lado los grupos armados, pero por el otro lado los ejércitos religiosos que encabezaban los jesuitas, ¿no? Claro, por eso podríamos decir ya que es tardíamente, ¿no? Uh-huh. Tardíamente. El hombre empieza a explicarse, a tratar de explicarse el mundo y diviniza incluso a los animales, ¿no? Uh-huh. Es muy conocido que el tótem, un artículo que escribió Sigmund Freud que se llama Tótem y Tabú, cómo a nivel de estribales, primitivamente, santifican a un animal el cual está prohibido matarlo porque es el protector, uh-huh, precisamente de esa tribu o de ese grupo, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos hablando más atrás, ¿no? La evolución nos va llevando y se van instalando religiones que son politeístas, ¿no? Uh-huh. Es decir, tienen muchos dioses, ¿no? Uh-huh. Cientos, miles de dioses, ¿no? Entonces se va instalando la religión. Conforme va avanzando eso, el hombre está sometido en las tribus, en las sociedades, a una religión de carácter politeísta, ¿no? Uh-huh. Es decir, muchos dioses. Ese es otro aspecto en cómo se va evolucionando en cuanto a estatuir dioses, ¿no? Por eso decimos politeísmo, pues van a ser
muchos dioses, cientos de dioses, miles de dioses. Hay un dios para la lluvia, ¿no? Hay un dios del fuego, hay un dios del agua, etcétera, ¿no? Dios del trueno, Dios del amor, Dios de, bueno, de la oscuridad, en fin. En fin, así es. Oye, este pensamiento a nosotros nos llegó aquí en América muy fuerte a través de la enseñanza del pensamiento griego, ¿no? Claro, sí. Digo, si vemos y revisamos la filosofía de Aristóteles, de Platón y de todos ellos, pues vemos que traen recogen ese sentimiento politeísta del que habla y que de alguna manera pues lo van ligando a ese ejercicio de poder, ¿no? Claro, claro. Ahí es muy importante señalar lo que tú dices, pero un detalle que pasa inadvertido, ¿no? Nosotros cuando llegan los españoles a partir de todo lo que tú dices, resulta que también con eso nos llega no solamente la civilización griega a través de los españoles, nos llega la civilización árabe. Árabe, sí. Árabe, ¿por qué? Recuerda que estuvieron sometidos 8 siglos sí, los españoles por los árabes. Nosotros nos quejamos por 300 años que nos sometieron los españoles, pero los españoles estuvieron sometidos 8 siglos. 8 siglos, 800 años. 800 años. Entonces, eso podemos decir que es afortunado para América, concretamente para México, ¿no? Uh-huh. Porque los españoles traen también toda la cultura árabe y la manera de dominar árabe. Sí. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que los españoles aquí se van a mezclar con las nativas, ¿no? Sí. Y las van a querer, que es lo más importante, porque así como los árabes los sometieron y se mezclaron con los españoles, pero quisieron a sus mujeres, ¿verdad? Aparte de desarrollar una civilización con una arquitectura específica, con un idioma, etcétera, con una medicina árabe en España. Entonces, es lo mismo que pasa con nosotros, pero que no lo hemos visto bien. O sea, nosotros somos parte también de la civilización árabe a través de la conquista española, ¿no? Sí, fíjate que este dato que das es muy interesante. Si tú te vas a la puerta principal que tuvimos en México, que es la región de Veracruz, te vas a dar cuenta que toda la zona del puerto, toda esa la misma Tabasco, toda esa zona tiene una gran influencia árabe. Todavía hay una gran población árabe. Sobre todo, pues en el estado de Veracruz nosotros tenemos varios municipios con una presencia árabe, que es, por ejemplo, Boca del Río, Soledad de Doblado, donde son los yunes, que son libaneses. Sí. Nos vamos a Tlacotalpan, Veracruz, donde es Salma Hayek. Y así los Mansur en Córdoba. Estamos hablando de esa descendencia árabe que todavía tiene una fuerte presencia aquí en esa región donde entraron. Exactamente. Recordemos también que precisamente en 1492, cuando prácticamente se reconquista España, ¿verdad? Y expulsan a los árabes, a los moros, conocidos como moros. Entonces, en ese momento que se llama la reconquista y que expulsan, lo sacan a los árabes, acuérdate que también detrás de eso viene la expulsión de los judíos también. La expulsión de los judíos. Muy importante. Sí. El judío de España es el sefardí. Sí. El judío sefardí. Entonces, viene la expulsión de ellos. Sencillamente, ¿por qué? Porque acuérdate que estábamos hablando al inicio de la evolución de la relación entre el Estado y la religión, de religiones politeístas. Sí. Pero ahorita ya en este momento estamos hablando de religiones monoteístas, como fue el judaísmo y como fue el islam, ¿no? Muy importante. Muy importante. Muy importante, porque el islam y el judaísmo prácticamente pues son derivados de la misma religión, ¿verdad? O sea, el islam no niega al cristianismo, ¿no? No lo niega. Es un desprendimiento. Es un desprendimiento. Históricamente, pues sabemos que nace precisamente de la historia bella
pues debemos decir, de Abraham y Sara, ¿no? Que ya por sus años no podían tener hijos. Y en el caso, pues, de las mujeres, como tradicionalmente sabemos, Sara le dice, ayúntate con la sirvienta, con la persona que trabajaba con ellos, que era una muchacha que se llamaba Agar. Y él dice, bueno, dice, pero ¿cómo? Sí, dice, es que yo no te puedo dar hijos. Entonces, este señor pues hace caso, ¿no? Y nace precisamente Ismael. Pero, como sucede actualmente en la vida real, hay parejas que adoptan un hijo y al adoptarlo salen embarazados. Sí. Entonces, cuando ya nace Ismael y empieza a crecer, sale embarazada Sara, ¿no? Sara, sí. Entonces ya le molesta la presencia de Agar, la sirvienta, con un niño. Sí, pues. Y la corren, ¿no? Y entonces, al correr a Ismael, va a formar lo que es la corriente del pueblo musulmán, ¿no? Es decir, los árabes siempre admiraron a los judíos porque los consideraban como el hombre, los señores del libro, por la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Ellos querían tener también su libro, entonces hacen su libro y lo hacen nacer precisamente con el nacimiento de Ismael, en donde dicen que se desprenderá y que él formará un pueblo como arenas hay en la mar, ¿no? Y que fue el Islam, ¿no? Entonces, bueno, son regiones monoteístas. Ahora tenemos nosotros aquí la presencia de un Islam poderosísimo. Sí. Que pues se desparramó, llegó hasta Rusia. Sí, claro. Llegó hasta Rusia. Ahí llegaron los mongoles también. Sí, claro. Que eran parte de esa expansión, ¿no? Algunas personas, por falta de información, piensan que no llegó a Rusia, pero es muy fácil verlo. Tú ves la arquitectura rusa y tiene una influencia árabe, ¿verdad? Sí. En pueblos como Samarcanda, en la misma Rusia, ¿no? Entonces, esas cúpulas abovedadas y todo son del Islam, ¿verdad? La arquitectura del Islam tiene ciertas características que también están derivadas de lo romano y de lo griego. Sí, porque los romanos también hicieron un papelón enorme en eso, porque fueron los que dominaban en aquel entonces y ayudaron a conquistar estas regiones donde pues, estamos hablando de muchos años en donde pues ligaron estos gobiernos incluso a grandes personajes como Vladimir I, que lo convirtieron a católico, ¿no? Sí, sí. Sí. Los romanos llegaron, acuérdate, hasta Inglaterra, hasta Alemania, sí, ¿verdad? Llegaron bastante lejos, ¿no? En el caso del Islam, nomás para tener una idea aproximadamente, el último dato que recuerdo, había aproximadamente 1.300 millones de el Islam repartidos en el mundo, ¿no? Digo, en sus diversas manifestaciones, pero siempre desprendidos del Islam, que son aproximadamente la población china o bien la población que nosotros denominamos cristiana con sus diferentes denominaciones en el mundo, ¿no? Sí, totalmente. Entonces es exactamente muy poderosa desde el punto de vista religioso porque pregonan una religión monoteísta, ¿no? Sí. De una entrega total. El Islam quiere decir eso, ¿verdad? La entrega. Entonces, es muy importante. Económicamente, ni se diga, ¿verdad? Económicamente, muy fuerte también, sí, ¿no? Mueve grandes riquezas. Debemos de aclarar una situación muy importante. El Islam, con tanto creyente, estamos diciendo 1.300 millones, hay que aclarar que no quiere decir que todos sean terroristas, ¿no? Porque es una mentira, es una mentira que se ha tejido, ¿no? Sí. Bueno, el tema de la religión y el poder es un tema muy complicado, muy grande, muy amplio. Y bueno, pues
Antonio Macías Villavicencio, pues el historiador, es un gran lector, es un gran analista, pero después de un corte que nos está mandando María de Lourdes Palazuelo, regresamos más con este tema. Oye, pues ahí se va engranando, oye, a ver si no hablan, no empiezan a hablar, de que no se sientan pendejadas, no sé lo que digo. No, tocayo, la verdad es que fíjate, estaba yo viendo aquí, 998 Vladimir I de Hugh contrajo matrimonio con la hermana del emperador Basilio. Sí. Habló una persona de Nabolato, sí. Se llama Saúl Montoya, y dijo que Nabolato también tuvo una población pequeña de árabes. Saúl Montoya, perfecto. Sí, Saúl Montoya. Así como. Ok, ahorita vamos a hacer referencia. Qué bueno, hijo de leche, que estamos coincidiendo. que no vayan a decir que este es mi viejo, me lo vuelvo a invitar. Hombre, que va a salir bien, porque ahí la llevamos. Oye, es que eso es un tema muy interesante. Fíjate, cuando te hablo de esas regiones árabes. Bueno, pero esta se casó con quién me dijiste. Esta se casó con la hermana del emperador Basilio II y se bautizó siendo ruso y agarró la religión bizantina, que era católica, y entonces fue el gran plus que tuvo hasta 1998, que cumplió un milenio esta religión. Fíjate, ese es el crecimiento. ¿Cómo crees? Sí, y Rusia se cerró a lo que fue el cristianismo ortodoxo. Sí. ¿No? Se cerró. Sí. Ya habíamos platicado en la mañana, por sus condiciones de frío, por sus condiciones de poblaciones muy grandes territorialmente, ¿no? Sí. Porque eran impenetrables. En 1812 Napoleón la invade, pero entra hasta Moscú y liberan la Gran Guerra Patria. Entonces, como las casas eran de madera y todo, las queman, no le dejan nada al enemigo, y Napoleón se tiene que retirar derrotado. Fíjate. Después viene la Gran Guerra Patria en 1941, cuando los alemanes invaden. En las mismas condiciones, porque en junio también invaden Rusia, ¿no? Ahorita hacemos referencia a eso. Sí. Eso es importantísimo, pero antes vamos a retomar el tema de lo de Saúl Montoya. Gracias por seguir sintonizando su programa Brechando con un servidor, Antonio Quevedo Susunaga. Tenemos aquí en el estudio de Radio Universidad al maestro doctor Antonio Macías Villavicencio, y queremos pues hacer referencia a una llamada que recibimos de Saúl Montoya desde Nabolato, donde nos comenta, doctor, que hubo aquí también una importante presencia árabe en esa zona. Sí, como decíamos, prácticamente los españoles traen aquí la cultura árabe, se va a ver reflejada en todo México, en construcciones, etcétera. En pueblos como Nabolato, en ciudades como Mazatlán, vinieron Guamuchi, ¿no? Vinieron y se establecieron. Todavía aquí en Culiacán puedes encontrar varios apellidos árabes, que sería cosa de rastrearlos y ver desde cuándo están aquí. Algunos sabemos que prácticamente son del siglo XX, que se vienen y se establecen aquí, sobre todo en la rama comerciante, ¿no? Pero hemos tenido, decíamos desde hace rato, la influencia árabe a través de los españoles. Sí, fíjate que es muy interesante esto, tocayo, porque muchos de los que viven aquí en Sinaloa, como los que viven en Veracruz y en muchas partes del país, vienen de las regiones vascas de España, donde traían una gran influencia de los moros. Tan es así que pues eran más que moros, eran cenizos, ¿no? Así es. Que están ahí en estas zonas, que traen sus costumbres de ganadería, que traen ese culto por los caballos, traen toda su cultura, pero además nos arrastran toda la cultura
que ellos habían generado, incluso con el cero también, ¿no? Claro, sí, sí. Todo eso es muy importante. A veces en las discusiones que hay sobre la importancia de los árabes en el desarrollo de la civilización mundial, bueno, a veces se termina muy brevemente porque nosotros decimos, bueno, ¿cómo se llaman los números con los que nosotros trabajamos? Y la respuesta es pues arábigos. ¿Arábigos? Entonces es parte de la influencia árabe que nos llega a nosotros. O sea, los números arábigos desplomaron a los números romanos, los desplazaron, no los desplomaron, los desplazaron, ¿verdad? Claro, en la historia se supone o se sabe que esos números vienen de la India, pero quienes los perfeccionaron fueron precisamente los árabes, ¿no? Del 1 al 0, ¿no? Sí. Entonces, todo eso nos llega a través de los españoles. No se diga la medicina, ¿no? También entonces, tenemos una gran influencia. Claro, porque grandes médicos que estuvieron en Córdoba, España, y que desarrollaron los grandes sistemas de la medicina, las redes hospitalarias y todo eso, pues fueron árabes que se los dejaron de herencia a los españoles, ¿verdad? Sí, y incluso alguien me comentaba que los taquitos al pastor, esos que ustedes ven que vienen en un trompo ahí, que si ustedes pueden ver y notar claramente, esa es una influencia árabe que tenemos de siempre aquí en México, ¿no? Así es, y una cosa muy importante para que nuestros radioescuchas no piensen que nos desorientamos o nos salimos. Empezamos hablando de religiones politeístas, nos metimos al monoteísmo con los judíos y con los árabes, ¿verdad? Entonces, nosotros conforme se va desarrollando y que Roma adopta por alguna situación política la religión cristiana y la hace oficial, sí, ¿verdad? Entonces empieza, podemos decir, el desarrollo del monopolio del poder entre el Estado y la religión, sí, como instrumentos de sometimiento a las grandes poblaciones, y en donde lo que va a imperar es la injusticia y la inmoralidad, ¿no? Sí, y ahí tenemos incluso cómo España utilizó hasta la tortura, usando este mecanismo para hacer hablar a la gente. Bueno, eso que tú dices es muy importante porque fueron los pilares fundamentales de la Santa Inquisición. Santa Inquisición. Fueron los famosos juicios de las ordalías. Así es. O sea, las ordalías eran los juicios de Dios. Si tú no te declarabas culpable de brujería, por ejemplo, en el caso de una mujer que era más frecuente, entonces te arrojaban amarrado en un saco y si sobrevivías eras inocente. Pero ¿quién iba a sobrevivir, verdad? Entonces eran las famosas ordalías, los juicios divinos, los juicios de Dios, que prevalecieron y que llegaron a México con los españoles, ¿no? Entonces ya vamos viendo ahí cómo la religión, en unión con el poder del Estado, se vuelve cruel, se vuelve inhumana, es injusta y sangrienta, ¿no? Sí. Y eso va a tener una reacción que probablemente se vea ahorita, si seguimos platicando y nos da tiempo, que probablemente se vea en el siglo XIX en la Rusia, que prácticamente estaba incomunicada, ¿no? Sí, prácticamente estaba incomunicada. ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando del siglo XIX, sí, concretamente, vamos a decir que con el nacimiento del terrorismo en Europa. ¿no? Pero particularmente en Rusia. Sí. Estamos hablando del siglo XIX, de los años 1869 o 1840, 1870, ¿no? Sí. Más o menos. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque va a coincidir precisamente con la publicación de un libro que se llama El Catecismo del Revolucionario. El autor del Catecismo Revolucionario, nace en 1844 y muere en 1887, ¿no? Entonces, esa persona marca un periodo en la vida de Rusia que se caracterizó por el terrorismo y que va a culminar con la muerte o el asesinato, más que muerte, el asesinato de Alejandro II a través de un acto terrorista, ¿no? Oye, ya estamos prácticamente en los alrededores de 1917,
que es el colapso del gobierno zarista. ¿No? Estamos próximos a la Revolución Rusa. Próximo a la Revolución y Rusa. En todo el mundo y para los rusos, el antecedente previo es el terrorismo que se sufre en Rusia en el siglo XIX. Así es. ¿No? Vean, y cómo es coincidente, son movimientos que de alguna manera están ligados a esa historia también de México, que en México el periodo ordenador que tuvimos fue en 1917, cuando surge la Constitución de 1917 precisamente. Bueno, efectivamente, a ver, nosotros habíamos empezado con la plática que es religión y Estado. Entonces, en el siglo XIX, en Rusia, se hace opresor tanto el zar en el poder, que hay una reacción como siempre, de la juventud, ¿no? Sí. De la juventud. Hay una reacción y se empiezan a mover ese tipo de ideologías. Por eso, si tenemos oportunidad, hay que leer un libro que se llama Los demonios de Dostoyevsky. Los demonios de Dostoyevsky. En Los demonios de Dostoyevsky, ahí él curiosamente parte de la nota de un periódico de un homicidio. Hay un sujeto que formaba parte de un grupo terrorista que se llamaba La Venganza del Pueblo. Para más detalle, se llamaba Iván Ivanovich Iván. Entonces aparece muerto en un reservorio con 4 disparos en el tórax y el tiro de gracia en la frente. Ese nombre que dijo mi tocayo Antonio Macías no tiene nada que ver con Andrés Manuel López Obrador. No, claro, sí. Es coincidencia, es lo de Ivanovich, no de Manuelovich. Entonces, la juventud reacciona queriendo destruir a través de actos terroristas precisamente un sistema injusto, como lo hemos dicho, porque religión y Estado siempre van de la mano, van caminando juntos. Así es, para el sometimiento y la explotación de las personas, ¿verdad? Entonces, en el siglo XIX, y que se escribe ese libro que se llama Los demonios, precisamente porque para conocimiento, los demonios hace alusión a toda aquella influencia de Europa hacia una Rusia cerrada, ¿verdad? Incomunicada, cristiana ortodoxa. Cristiana ortodoxa. Y creo que todavía prevalece de alguna manera, ¿no? Sí, prevalece porque en Rusia el triunfo de la revolución del 1917 se llegó al extremo de destruir los templos cristianos. Sí. No sé si te acuerdas que lo hemos comentado. Entonces, al final de cuentas, entienden que no tienen ningún objeto destruir los templos cristianos. Era un absurdo. ¿No? Cada quien. Ajá. Bueno, el tema es muy interesante, muy amplio. Y bueno, tocayo, nos están diciendo que el tiempo se nos terminó. Muchas gracias al doctor Antonio Macías Villavicencio por habernos aceptado esta invitación. Lo vamos a volver a invitar para venir a tocar estos temas que son de extraordinaria importancia. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, tocayo. Muchas gracias a los radioescuchas. Gracias al auditorio de Radio Universidad. Gracias a María de Lourdes Palazuelo en los controles. Hasta pronto.